וכל עם ועם עומד בזכות עצמו. איתכם לא מדבר, אנטי-ציונים, תומכי טרור, אחים, לוחמים. שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ben Ashugot, un podcast para leer entre líneas. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ben Ashurot Entre Líneas. ¿Cómo está Johnny? ¿Cómo estás, Mati? Todo bien, todo bien. Bueno, y si estuvieron con nosotros en los capítulos anteriores, ya exploramos las bases de la democracia y las diferencias clave con la democracia liberal. Nos sumergimos en el fascinante y un poco caótico sistema político israelí. Hoy llevaremos esta conversación un paso más allá. Vamos a conectar las grandes ideas con uno de los dilemas más complejos de nuestro tiempo, que es cómo se sostiene una democracia liberal cuando está constantemente bajo amenaza. En Israel esta no es una pregunta teórica, es una cuestión de supervivencia diaria. ¿Puede una democracia liberal con sus derechos individuales y su Estado de Derecho ser también un asunto de seguridad nacional? ¿Y qué significa esto en un país como Israel, donde la seguridad no es una preocupación abstracta, sino una realidad que marca cada aspecto de nuestra vida? En este capítulo vamos a intentar entender esta tensión, explorando cómo Israel enfrenta este desafío y qué lecciones podemos aprender al leer entre líneas. ¿Cómo lo ves vos, Johnny, esto? Me parece que es un tema muy interesante para discutir hoy, Mati, porque, a ver, Israel no es el único país que dentro de una doctrina de seguridad decide a veces restringir derechos y alejarse un poco del liberalismo. Si vamos, por ejemplo, al Estados Unidos de 2001, ¿no? Post-ataque a las Torres Gemelas, también tuvimos una situación donde se restringieron derechos para poder luchar contra una amenaza que era inminente, supuestamente, y en base a la lucha contra esa amenaza se terminan restringiendo derechos y se terminan alejando de la democracia liberal. El punto, Mati, me parece, es que siempre se dice en Medio Oriente, generalmente se habla en Medio Oriente, de que en Medio Oriente hay que hablar ¿con qué? Con el lenguaje de Medio Oriente. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a explicarlo un poco, porque acá, desde que empezó, bueno, tras la masacre del 7 de octubre, mucho se debatió en cómo tiene que ser la respuesta israelí a la barbarie cometida por Hamas, y muchos analistas, comentaristas en la televisión, en los diarios, en la radio de Israel, decía, en Medio Oriente se come hummus, entonces hay que comer hummus. Exactamente. O sea, vivimos en un vecindario que no estamos rodeados de Finlandia, de Suecia, de países de la Unión Europea. Es verdad. También es verdad una cosa. Esta teoría se viene aplicando hace mucho, particularmente en esta zona, y nunca se llegó a una resolución. A ver, me parece que lo que vos traés, por ejemplo, del 7 de octubre es un muy buen ejemplo. Y también lo podemos aplicar, si querés, a las intifadas que sufrió Israel durante por lo menos 2 veces. Hay quienes dicen que en el 2015 hubo una tercera intifada. Es una cuestión que está discutida. Pero vamos a poner el ejemplo acá. Israel respondió con fuerza en Gaza, ¿no? Y con mucha fuerza. Más allá de las discusiones que uno puede tener sobre la utilización de aquella fuerza, lo cierto es que hubo una destrucción casi que total de las estructuras básicas y, por ejemplo, del potencial de Hamas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de fondo que la guerra despertó, digamos? ¿Cuál es el problema de fondo de esta guerra en Gaza? El problema es la situación de Hamas, la situación de la Franja de Gaza y mucho más grande, me parece a mí, el conflicto israelí-palestino. ¿A través de la fuerza se consiguió una solución para eso o estamos en una situación mucho más enredada? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. A ver, volviendo a esto que decíamos antes de Medio Oriente, ¿no? Estamos hablando de Medio Oriente, que hay que actuar como Medio Oriente. No son pocos quienes argumentan que Israel, si bien es una democracia liberal, y todo muy lindo con la declaración de la independencia, la protección de derechos y demás, al estar en un vecindario hostil como es debe actuar con sus vecinos y como sus vecinos si quiere asegurar su existencia. Ahora bien, ¿no? Pertenecer al club de países occidentales liberales es lo que le permite a Israel, a diferencia de otros países de la región, tener una economía pujante que se transforma en poderío militar con armas y equipamiento de última tecnología. Yo te pregunto, Johnny, a ver,
el poder militar que tiene Israel, el ejército con las últimas armas, las últimas capacidades de drones y todo el equipamiento que lo vimos desplegado en varios frentes. Un ejército capaz de atacar en 5 países a la vez en una misma noche. Digamos, ese tipo de ejército no es propio de una democracia no liberal en ese sentido, ¿no? ¿O cómo lo ves vos? No, y de hecho te voy a decir una cosa. Tuvimos 3 fechas a las que no podemos dejar de prestar la atención en 2024 que nos demostraron eso. ¿Cuáles? El 14 de abril, día en el cual Irán atacó a Israel por primera vez en su historia en forma directa. Ahí vimos que las democracias liberales con su poderío salieron a salvar también a Israel. Y si no estuviera este contacto, esta relación de valores justamente compartidos con estas democracias liberales, no hubiera sucedido que hubieran salido a defenderte y la situación hubiera sido otra el 14 de abril, cuando el 99% de los cohetes fueron interceptados. Otra fecha que es muy importante marcar es justamente el 1 de octubre. Segundo ataque iraní en la historia en territorio israelí, una vez más que se pudo repeler de manera casi completa, 99%, gracias a los shared values, a estos valores que justamente se comparten con Occidente. Y la tercera, si me dejas que te sume, es el 7 de enero de 2025. El 7 de enero de 2025, la empresa Elbit, si no me equivoco, empresa de seguridad, ¿qué dijo? Tenemos que independizarnos de Estados Unidos y para eso tenemos que empezar a fabricar nuestras propias bombas. Claro. En eso que vos transformás y nos traes acá me parece muy, muy, muy interesante, porque marcás 3 fechas en donde, por estos valores compartidos, muchas democracias y países liberales salieron en defensa de Israel. Y que demostraron que Israel es un país fuerte por la cooperación y no por el estar solo. Ahora bien, no nos podemos alejar del argumento que cada vez se escucha más en la política israelí, que dicen, bueno, pero toda esta cuestión de los derechos humanos, toda esta cuestión de la comunidad internacional nos limita, no nos permite ganar la guerra. Que si no fuese por los límites que nos pone la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la ONU a través del Consejo de Seguridad o mismo la presión de Biden, ¿no? Nosotros estaríamos en otra posición. Un poco sería, digamos, la tesis de varios de los ministros de este gobierno, ¿no? Claro, pero me parece que ahí es donde nos tenemos que preguntar exactamente eso. Desde 1948 Israel atraviesa una situación de seguridad muy compleja y que compromete a la vida del ciudadano y por eso se restringen muchos derechos. La pregunta es, ¿con estas recetas conseguimos cambiarlo? ¿Es la fuerza lo que realmente está cambiando el peso en la balanza y poniendo todo del otro lado? ¿O capaz lo que falta es lo otro? Es aquella cooperación que en realidad nos acercaría mucho más a las democracias liberales. Claro, es que acá creo yo que se da una paradoja, que es que la contracara del poder militar es que justamente por ser una sociedad liberal que valora la vida, Israel es menos susceptible a tolerar bajas, ya sean de soldados, de civiles secuestrados o de otro tipo de bajas civiles. En ese sentido, yo creo que Irán y los proxies de Irán en la región entienden muy bien este panorama y allí es donde nos quieren llevar a una guerra en 7 frentes de desgaste, donde vos ya no sepas, la sociedad israelí ya no pueda tolerar ni atentados en la vía pública, ni los secuestrados que aún permanecen en la franja de Gaza y un montón de otras cuestiones más. En ese sentido es como que por un lado ser liberal te permite tener todo este poderío militar del cual estábamos hablando, por otro lado una sociedad liberal por esencia, por definición, valora la vida y eso es como en algún punto un límite, porque cualquiera podría decir, ¿sabes qué? Yo mando a los soldados hasta Yemen y entramos con tropas a Yemen a terminar con los hutis. Eso Israel no lo hace. ¿Por qué no lo hace? En algún punto porque sabe que el poder militar también tiene sus límites. Y porque el poder militar no hace a la solución. Yo siempre recuerdo una frase de Joseph Stalin que preguntó una vez... Interesante citar a Stalin en un podcast de democracia liberal. Exactamente, porque una vez Joseph Stalin, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo una discusión en la cual estaba discutiendo la influencia del Papa y la Iglesia Católica, y él se preguntó en tono sarcástico, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Y al final
quien terminó con la Unión Soviética, quien arruinó aquel sueño de Stalin, ¿quién fue? Muchos consideran, uno de los grandes cambios fue la elección de un papa que era polaco. Entonces lo que vemos es que muchas veces lo que se considera en el idioma de la diplomacia el soft power termina siendo mucho más fuerte que los tanques y las divisiones. Por eso esta pregunta de Stalin, ¿cuántas divisiones tiene el papa?, demostró que las divisiones no eran lo que lo hacían poderoso. Y si lo traemos al lenguaje hoy en día, es el famoso shmum de Ben Gurión, que la ONU sigue hablando, a ver, ¿qué puede ejercer o cuál es el mecanismo de enforcement que tiene la ONU, ¿no? de aplicación. Que ellos hablen, que critiquen a Israel. Igual, acá los que tenemos el control y el poder militar es Israel y nosotros podemos hacer lo que quiera. El problema del control militar es que nosotros nos podemos preguntar si Mati Sakal mañana es primer ministro de Israel. Podría decir Mati Sakal, ¿cuántas divisiones tienen las Naciones Unidas? Ninguna. ¿Cuál es el poder de enforcement de las Naciones Unidas? Capaz que ninguno. Pero acordémonos, Stalin perdió. Claramente, y si volvemos a esta tesis de que la ONU sigue hablando, es verdad que no tiene enforcement, es verdad que los mecanismos que tienen las Naciones Unidas hoy en día no pueden obligar de manera deliberada a Israel a tomar un rumbo u otro, pero también es verdad que se empieza a generar consensos en la comunidad internacional que son muy difíciles de revertir. Y en este sentido, creo que también todo este debate de democracia liberal y seguridad nacional nos tiene que hacer la pregunta, ¿no?, de cuál es la cara de Israel, hacia dónde estamos yendo con todo esto, porque sin duda creo que hay un consenso en la mayoría, el 95% de la población de Israel, que la guerra contra Hamás en Gaza es una guerra justa. Ahora, la pregunta de cómo pelear una guerra justa también es muy importante. Y esa pregunta de cómo pelear una guerra justa, creo que tiene que ver en gran medida con las cosas que estamos hablando acá, ¿no? Con qué significa ser una democracia liberal, qué significa la protección de minorías, qué significa la asistencia humanitaria en la Franja de Gaza. Son todas preguntas que también hacen a la identidad del Estado, ¿no? Sí, y te voy a sumar una cosa. Lo justo o no de la guerra, me parece a mí, en realidad lo que cambia lo justo o no de la guerra es con el día después. Es lo que va a pasar mañana. No te cambia tanto, para mi criterio, lo justo o no de la guerra para el hoy, sino para el mañana. Si vos mañana querés estar más cerca de Occidente, si vos mañana querés estar más cerca de estos valores occidentales y democráticos, entonces necesitas una guerra justa. Si vos querés alejarte del derecho internacional, por ejemplo, podés hacerlo, sabiendo que eso también va a terminar afectando a tu día a día en la sociedad, de alguna manera o de otra. Entonces vas a terminar alejando los valores democráticos y liberales no solamente en el campo de guerra, sino que van a terminar afectando también a la política interna y al día a día interno. Sin duda, y creo que lo que estamos hablando acá un poco también es de legitimidad internacional, ¿no? Es decir, de cómo el mundo percibe la situación de la que estamos viviendo acá, de una guerra de más de 15 meses que no termina, que todavía no está, todavía los secuestrados continúan en la Franja de Gaza, pero también el mundo lo que intenta entender es cuál es el endgame de Israel, cuál es la estrategia de salida. La estrategia de salida, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que el debate por los valores es parte de esa mesa en donde debería ser parte de esa mesa en donde se decide a dónde vamos. Porque, y un poco cerrando, ¿no? Pero al final del día, la seguridad nacional, no sé cómo lo ves vos, pero yo creo que no es solo proteger fronteras, sino también es proteger los valores que nos definen como sociedad. Completamente de acuerdo. La riqueza no se mide en cuántos tanques y cuán poderosos son, cuántos tanques tiene un Estado y cuán poderosos son. La riqueza se mide y la felicidad de un pueblo se mide en la libertad que tienen de autorrealizarse, de hacer lo que cada uno quiere con aquello que tiene mientras sea dentro del marco de lo legal. Y me parece que eso es lo que marca justamente que no es la cantidad de tanques lo que te va a permitir prosperar como sociedad, sino dar a la gente
la libertad que tiene. En Israel, este año, 2024, cuando estamos grabando, perdón, el año que pasó, 2024, según las estadísticas que se saben ahora en enero de 2025, se fueron 82.700 personas de Israel. De esas 82.700, la mayoría son jóvenes que justamente trabajaban en high-tech, por ejemplo. O sea, ¿estamos hablando de una fuga de cerebros? Todavía no, pero estamos yéndose allí. ¿Por qué? Porque me parece que muchas veces nos preguntamos, y no entendimos que era sarcástico, cuántas divisiones tiene el Papa. Y hoy nos estamos dando cuenta que al final la influencia del Papa era mayor que las divisiones de la Unión Soviética. Sin duda, y a modo de cierre, ¿no? Yo muchas veces pienso que para vivir acá en Israel no te basta solo con trabajar y llevar una vida cotidiana relativamente normal. ¿Por qué? Porque la vida acá es muy difícil, en el sentido de te levantás o con los últimos 15 meses, por ejemplo, o con misiles del norte, o con misiles que no sabes de dónde vinieron, claro. Muchas veces, con atentados terroristas a diario. Entonces hay algo que te tiene que soldados caídos. Hay algo que te tiene que motivar más allá de tu cotidianeidad. Y en ese sentido, creo que el relato de Israel como hogar nacional del pueblo judío, como Estado judío y democrático, también se ve en algún punto, en alguna medida, no en su totalidad, pero dañado por una guerra que no termina, donde no se ve el fin del camino y donde muchas personas se plantean, y entonces, ¿qué hago acá? ¿Hacia dónde voy? En Europa se vive mucho más fácil y una persona que trabaja en high-tech acá puede ganar lo mismo en Suecia, en Estados Unidos. Y digamos, si no tiene una cuestión de apego religioso a la tierra o una cuestión de apego incluso nacional con los valores del sionismo, muchas veces a esas personas las ves en relocation. Sí, no creo que... A ver, creo que gente con mucho apego también a veces se encuentra en la necesidad o en la encrucijada de decir, bueno, sigo amando a Israel pero me voy. Así como nosotros probablemente, siendo argentinos, queremos mucho a Argentina, pero hemos decidido irnos. En ese sentido lo que digo es, me parece que Israel y el mundo, pero en este caso Israel, están ante una encrucijada. Lo que la gente necesita para prosperar, lo que la sociedad necesita para prosperar, está más relacionado con el apego a los valores liberales. Pero eso implica cambiar un modo de pensar que lleva mucho tiempo, que como bien vos decías, es que en Medio Oriente se come hummus. Entonces, vamos a comer hummus. Así es. Y bueno, hoy estuvimos hablando entonces un poco para cerrar de la seguridad nacional, entendiendo un poco también una definición más amplia de seguridad nacional que incluya valores liberales, que incluya todo esto que venimos hablando, que es la democracia liberal. Muchas gracias, Johnny. Nos vamos a volver a encontrar en el próximo capítulo. Estén atentos, que así nos vamos conociendo y vamos entendiendo un poco más qué es esto de Ben Ashurot. Chao, Mati. Chao.